Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad trabajaré el contenido calor latente de fusión y vaporización. La fusión es el cambio de fase de sólido a líquido y la temperatura en la que se produce este cambio se llama punto de fusión. La vaporización es el cambio de fase de líquido a gas y la temperatura a la cual se da este cambio de fase se llama punto de ebullición. El calor latente de fusión es el calor necesario para completar la fase de sólido a líquido y se identifica con la L sub F. En fórmula, el calor latente de fusión será igual al calor suministrado a la sustancia dividido entre la masa. Despejando el calor, esta masa que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda que el calor es igual a la masa de la sustancia multiplicada por el calor latente de fusión. ¿Qué vamos a entender por calor latente de vaporización? Es el calor necesario para cambiar toda la sustancia que se encuentra en estado líquida a la fase gaseosa. Así tenemos que el calor latente de vaporización será igual al calor suministrado a la sustancia dividido entre la masa. Despejando, la masa está dividiendo, pasa a multiplicar, nos queda que el calor será igual a la masa multiplicada por el calor latente de vaporización. Veamos los tipos de cambios de calor que podemos encontrar. El primer caso es cuando le aplicamos calor a la sustancia y cambia de una temperatura inicial a una temperatura final, pero sin cambio de fase. La fórmula que vamos a utilizar para encontrar ese calor será igual a la masa de la sustancia por el calor específico por el cambio de temperatura. El siguiente caso es cuando la masa cambia de fase sólida a fase líquida. En ese caso, la sustancia ha absorbido calor. Por lo tanto, lo vamos a encontrar como masa por el calor latente de fusión con signo positivo. El tercer caso es cuando la masa cambia de fase líquida a sólida. En este caso, la sustancia pierde calor. Por lo tanto, el calor lo vamos a encontrar como masa por calor latente de fusión, pero con signo negativo. El cuarto caso es cuando la masa cambia de fase líquida a gaseosa. En este caso, el calor será igual a la masa multiplicada por el calor latente de vaporización con signo positivo. Y por último tenemos el caso donde la masa cambia de fase gaseosa a fase líquida. En este caso tenemos que el calor será igual a la masa multiplicada por el calor latente de vaporización, pero con signo negativo. Esta tabla nos muestra los calores de fusión y de vaporización de alguna sustancia, así como los puntos de fusión y de ebullición.
Veamos un ejemplo de aplicación. Encontrar la cantidad de calor que se necesita para convertir 2000 gramos de hielo a menos 25 grados centígrados en vapor, si el calor específico del agua es 1 caloría sobre grados centígrados y del hielo 0.5 calorías grados centígrados respectivamente. Lo primero que hay que hacer pues es un esquema. Aquí tenemos los 2000 gramos de hielo que inicialmente se encuentra a una temperatura de menos 25 centígrados. Le agregamos calor para llevarlo al punto de fusión. Luego agregamos calor para transformar este hielo que se encuentra a 0 grados centígrados a fase líquida, a 0 grados centígrados. Luego esta agua en estado líquida, agregamos calor para llevar el agua de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición. Luego agregamos calor para transformar toda esa agua a gas, encontrando el calor 1. Este calor 1 va de una temperatura de menos 25 grados centígrados a la temperatura de 0 grados centígrados, pero sin cambiar fase. Por lo tanto, ese calor lo encontramos con esta fórmula que aparece acá, donde el calor será igual a la masa por el calor específico del hielo por el cambio de temperatura. Sustituyendo, tenemos que la masa son 2000 gramos por el calor específico del hielo, que es 0.5 calorías grados centígrados, por la temperatura final, que vale 0 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que vale menos 25 grados centígrados. Operando, nos queda que el calor será igual a 25.000 gramos calorías grados centígrados sobre grados centígrados. Simplificando los gramos y los grados centígrados, nos queda que el calor será igual a 25.000 calorías. Encontrando el calor 2, el calor necesario para transformar todo el hielo a fase líquida. Aquí tenemos la tabla donde aparece el calor de fusión del agua. Sustituyendo, tenemos que el calor 2 será igual a 2000 gramos, que es la masa del hielo, multiplicada por 80 calorías sobre gramos, que es el valor del calor de fusión del agua. Operando, nos queda que el calor 2 será igual a 160.000 gramos calorías sobre gramos. Simplificando los gramos, nos queda que el calor 2 será igual a 160.000 calorías. Encontrando el calor 3, es decir, el calor que se le aplica al agua de 0 grados centígrados al punto de ebullición, que es 100 grados centígrados. Es de notar que no hay cambio de fase. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar nos dice que el calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Sustituyendo, nos queda que la masa son 2000 gramos multiplicada por el calor específico del agua, que vale 1 caloría sobre
gramos grados centígrados multiplicado por el cambio de temperatura, es decir, temperatura final que vale 100 grados centígrados menos la temperatura inicial que vale 0 grados centígrados. Operando nos queda que el calor 3 será igual a 200.000 gramos calorías grados centígrados sobre gramos grados centígrados. Simplificando los gramos y los grados centígrados, nos queda que el calor 3 es igual a 200.000 calorías. Encontrando el calor 4, es decir, el calor necesario para cambiar la fase de estado líquido a estado gaseoso. Sustituyendo la masa que vale 2.000 gramos y el calor de vaporización que vale 540 calorías sobre gramo, operando nos queda que el calor 4 será igual a 1.080.000 gramos calorías sobre gramos. Simplificando los gramos, obtenemos que el calor 4 será igual a 1.080.000 calorías. El calor total que nos está pidiendo el problema será igual a calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4. Sustituyendo esos valores nos queda que calor total será igual a 25.000 calorías más 160.000 calorías más 200.000 calorías más 1.080.000 calorías. Reduciendo, finalmente queda que la cantidad de calor necesaria para convertir 2.000 gramos de hielo a menos 25 grados centígrados en vapor será igual a 1.465.000 calorías, transformadas a kilocalorías, es decir, dividiendo esta cantidad entre 1000, nos queda que es igual a 1.465 kilocalorías. Esto es todo, amigos. No olviden suscribirse al canal para recibir futuros videos.